tenemos diferentes formas de abrir Excel. Una es dando un clic al botón de inicio y seleccionando Excel en la lista de los programas instalados. Damos un clic sobre Excel. Y aparecerá el programa y damos un clic en la opción nuevo. La otra opción es dando un clic en la barra de tareas en caso de que el programa se encuentre, o el icono, en una de estas opciones. Esperemos a que abra. Aquí tenemos Excel. Puede ser dando un clic en el icono de Excel en el escritorio. En caso de que ya este se encuentre en el escritorio, le damos doble clic y el programa se abrirá. La otra opción puede ser buscándolo, dando un clic sobre el icono de búsqueda y escribimos Excel y este se desplegará en la lista de filtros. Le damos un clic sobre él. Entonces aquí tenemos la ventana principal de Excel. Estas son las barras de acceso rápido, o esta es la barra de acceso rápido, donde tiene los iconos con los que trabajamos más frecuente. En todo caso se pueden agregar o quitar nuevos iconos dando un clic aquí en el botón de personalizar la barra de acceso rápido y seleccionamos cuál opción queremos agregar o quitar. Por ejemplo, si deseamos quitar el icono de abrir, entonces se quitará de la lista. Si deseamos quitar el icono de guardar, el icono se quitará de la lista, o podemos agregarlo en caso de que deseemos. Esta parte de aquí es la barra de título, donde se muestra el título del programa y el libro que está abierto. En este caso el nombre del programa, el libro que está abierto, que es libro 1. También aquí se encuentra el cuadro de nombres, donde podemos desplazarnos de un nombre a otro o de una celda a otra, simplemente escribiendo la celda que queremos desplazarnos. Por ejemplo, G5000, y el cursor irá a la columna G con la fila 5000. Si queremos volver a A1, simplemente volvemos y escribimos A1. Después tenemos los botones de presentación, que son minimizar, maximizar o cerrar la ventana. El botón de la barra de zoom, que podemos acercar o alejar el documento con el que estemos trabajando. Y aquí están las hojas con las que estamos trabajando. Por defecto aparece solamente una hoja. Se puede configurar de que aparezca una o más de una, y también podemos agregar hojas a medida que la necesitemos. Por ejemplo, dando un clic sobre el botón más, aparecerá la nueva hoja. Estas son las columnas A, B, C, D y así sucesivamente. Y estas son las filas, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Esta opción que está aquí le llamamos barra de fórmula. Es donde aparecen las fórmulas que estamos escribiendo en la celda. El botón de seleccionar todo, selecciona todo el texto o documento que hay en una hoja, simplemente dando un clic sobre el botón de selección todo. La barra de menú, que muestra los menús que aparecen en la cinta de opciones. Por ejemplo, le damos el botón de inicio y se desplegará la lista de opciones en la cinta de inicio. Aquí están las opciones más frecuentes con las que se trabaja en inicio. Igual si nos desplazamos a insertar, dibujar, diseño y así sucesivamente. Para desplazarnos en la hoja de Excel se siguen diferentes formas. Por ejemplo, una es la flecha hacia arriba, que nos permite desplazar una celda hacia arriba. La flecha hacia abajo, para desplazar flecha hacia abajo. Flecha a la izquierda o flecha a la derecha. O dando un clic sobre la celda a la que deseemos posicionarnos. También podemos ir a la última fila de una celda simplemente pulsando la tecla N más la flecha hacia la derecha y nos movemos a la última fila de la hoja. En este caso la última fila es la XFD. Si deseamos volver a la primera celda,
simplemente volvemos y pulsamos la tecla EN más la flecha hacia la izquierda y se moverá otra vez a la celda A1. Llamamos celda 1 a la intersección de una fila con una columna. Celda A1 es la intersección de la columna A con la fila 1. Si deseamos ir a la última columna o a la última fila de esta celda, volvemos y pulsamos la tecla EN más la flecha hacia abajo y nos movemos a la última fila de la celda. En este caso 1.048.576 filas posee la versión de Excel 2016. Si queremos volver a la celda 1, podemos hacer lo mismo. Pulsamos la tecla EN del teclado y pulsamos la flecha hacia arriba, o simplemente vamos al cuadro de nombres y escribimos la celda A1, y cuando demos Enter el cursor volverá a la celda A1. Otra forma es pulsar Control Home. Si pulsamos Control Home, el cursor siempre volverá a la celda A1, no importa en la posición que se encuentre. Control Home automáticamente devuelve el cursor a la celda A1. Luego de abrir Excel, se nos presenta la pantalla de bienvenida con las diferentes opciones para iniciar Excel. En este lado tenemos los archivos más recientes que hemos utilizado, y de este lado tenemos algunos tutoriales y opciones de Excel. En nuestro caso vamos a elegir libro en blanco para comenzar con nuestro primer libro de Excel. Aquí vemos la ventana principal de Excel con las diferentes opciones. La primera barra o línea se le conoce como la barra de título. Esta tiene el nombre del libro con el cual estamos trabajando y el nombre de la aplicación que tenemos abierta. La segunda línea que vemos aquí se le conoce como barra de título. En ella se presentan los diferentes títulos de las aplicaciones o de Excel. Por ejemplo, el menú de archivo, los diferentes menús, el menú de insertar, el menú de diseño, fórmulas, datos y así sucesivamente. Vamos a ir viendo cada uno de estos a medida que avancemos en nuestro curso. Estas opciones que están aquí se le conoce como cinta de opciones. Las cintas de opciones aparecen a medida que vamos seleccionando una opción del menú. También en esta esquina inferior izquierda, superior izquierda, tenemos los botones de acceso rápido. De estos botones se pueden agregar o quitar dependiendo de la necesidad de cada quien. Podemos dar un clic en esta flechita y elegimos qué botón queremos agregar y automáticamente se nos agregará el botón que hayamos elegido. Si queremos agregar más botones o si queremos quitar algún botón, solo con desmarcar la opción se puede quitar el botón. Podemos agregar botones o quitar opción de la barra de acceso rápido. Aquí están las opciones más comunes para los formatos. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Por ejemplo, negrita para poner texto en negrita, cursiva, subrayado, bordes y sombreados para poner bordes a las celdas, colores, cambia el color del fondo de una celda, y el color de la fuente, cambia el color de la fuente con el cual estamos escribiendo. Aquí tenemos la opción de alineación de celdas, alinear a la parte superior, alinear al centro y alinear a la parte inferior. A la izquierda, centrar celdas y alinear a la derecha. Vamos a ver algunos ejemplos de estas alineaciones en un momento. Aquí están las columnas. Las columnas están por el orden alfabético, que comienzan en A y van ascendiendo desde A hasta la última, que es la XFD. Esa es la última columna. Aquí están los números y esta lo conocemos como filas. Las filas están numeradas desde el 1 hasta 1.048.576. Cada cuadrícula o cuadro se le conoce como celda
La celda se interpreta como la intersección de una fila con una columna o una columna con una fila. Se nombran a sí mismo primero la letra de la columna y después el número de la fila. Por ejemplo, esta posición es la columna C con la fila 6. En este caso, esa celda se le conoce como celda C6 y así sucesivamente. Todas las columnas están compuestas por todas las celdas están compuestas por la intersección de una columna con una fila. En este caso, esa es la columna E con la fila 10. Entonces, en este caso, esta celda lleva por nombre E10. Aquí están los diferentes, las diferentes hojas que tiene un libro de trabajo. Estamos trabajando con el libro 1. Aquí arriba lo tenemos. Esta es la hoja 1. Si queremos agregar más hojas, simplemente dándole al símbolo de más, podemos agregar más hojas. Podemos aumentar por aquí, para aumentar o desplazar el foco. Si no cambia el tamaño, solamente cambia la visión que tenemos de la hoja, o acercarla más o alejarla más sin cambiar su tamaño. Entonces, también tenemos por aquí la opción de combinar y centrar, que nos permite centrar un texto en varias celdas, en una o varias celdas. Ajustar el texto, que lo vamos a ver cada una de estas opciones más en nuestra siguiente lección. Hasta aquí esta lección. Ya para la próxima lección veremos nuestra primera práctica con el libro de trabajo de Excel. Muchas gracias. Para nuestra primera tarea consiste en el uso de los operadores matemáticos. Los operadores matemáticos nos ayudan a realizar operaciones matemáticas sobre un conjunto de números o un conjunto de celdas que se le hayan especificado. El primer paso es desplazarnos a la celda A1 y escribimos operadores matemáticos. Nos desplazamos a la celda A3 y escribimos valor 1. En la celda B3 escribimos valor 2 y en la celda C3 escribimos la palabra suma. En la celda D3 escribimos la palabra resta. En la E3 multiplicación. En la F3 división y en la G3 exponenciación. Vamos a agrandar un poquito más la celda. Esto se hace colocándonos en el medio de dos celdas y pulsamos hacia la derecha si queremos agrandar la celda que se encuentra al lado izquierdo o si la queremos poner más pequeña. En este caso estamos agrandando la celda de multiplicación y la celda de exponenciación. Aquí escribimos valor 1. Vamos a escribir cualquier valor. Nos desplazamos a la celda B2 y escribimos otro conjunto de valores. Entonces nos desplazamos a la celda C3 y escribimos la fórmula que va a sumar el resultado o el valor que se encuentra en A4 con el valor que se encuentra en la celda B4. Para trabajar con una fórmula, lo primero que hacemos es damos al teclado en el signo más o el signo de igual. En nuestro caso daremos un toque al signo de igual y escribimos la celda que queremos sumar. En este caso queremos sumar la celda A4, entonces le decimos más y la queremos sumar con la celda B4 y cuando demos enter obtenemos el total de la suma. Si queremos sumar ahora la celda A5 con la celda B5, hacemos lo mismo, A5 más B5.
Si queremos sumar la celda A6 con la celda B6, también podemos usar el botón de autollenado. Dando simplemente doble clic a este botón, se completará todo el resultado que haya en esa columna. En este caso, el autollenado llenó todas las celdas restantes. Haremos lo mismo con la columna de resta. Vamos ahora con el signo de más, dijimos más la celda A4 menos la celda B4, damos enter y el total sería 0, A4 menos B4, y damos doble clic en autollenado para que nos complete el trabajo de todas las otras celdas. Lo mismo hacemos con la multiplicación, diciendo igual, o pues podemos pulsar más, en este caso A4 por B4 y enter, y tenemos la multiplicación de A4 por B4. Entonces doble clic a autollenado y se completan todas las operaciones. Igual A4 entre B4 y autollenado igual A4 exponente es el símbolo que aparece sobre el 6 en el teclado, y decimos que la celda A4 la queremos al cuadrado. En caso de que quiera el valor de la celda A4 al cubo, entonces simplemente le pone un 3. En nuestro caso vamos a ponerle al cuadrado. Y completamos nuestra primera tarea. Vamos a poner este en negrita, vamos a seleccionarla, seleccionamos toda la celda, vamos a inicio y marcamos negrita, y vamos a marcar el tipo de fuente número 12 y la dejaremos en Calibri, que es la actual, y procedemos a cambiar el título. Vamos a poner el título un poco más grande, vamos a decirle que va en tamaño 18 y negrita, y ahora tenemos el título en tamaño 18 y negrita. Y aquí, hasta aquí el resultado de nuestra primera tarea de Excel. Vamos a guardar la hoja, damos a inicio y buscamos guardar. En este caso la guardaré en el escritorio y le pondré escritorio tarea 01. En nuestra cuarta tarea o práctica de sistema de hojas electrónicas, tenemos una factura en la cual generaremos la secuencia asignada por la DGI. Hemos utilizado el mismo formato que presenta la DGI en su página web. Para ello ya tenemos dos hojas, una con los datos, con el nombre de factura, y la segunda con el nombre de datos, en la cual ya hemos cargado previamente los datos que necesitamos para generar nuestra factura, en este caso el ITEVIS, los tipos de comprobante, el prefijo que tienen los comprobantes y su secuencia, la fecha válida para cada factura, así como los tipos de facturas que podemos emitir. Para generar nuestra factura vamos a comenzar introduciendo los tipos de comprobante. Para ellos nos colocamos en la celda que deseamos. En este caso hemos elegido de 2, pulsamos datos y a continuación le damos un clic a la casilla de validación, elegimos lista, nos va a preguntar en qué origen, pulsamos la flecha hacia arriba para seleccionar el origen es datos y los tipos de comprobante que necesitamos, en este caso de la A5 hasta la A10. Volvemos otra vez y pulsamos la flecha para que nos dé los datos. Tiene que cerciorarse de tener marcada la opción omitir blancos y celdas con lista desplegable. Pulsamos aceptar y ya tenemos nuestra primera lista. Aquí están los tipos de comprobante.
podemos simplemente seleccionar cuál tipo de comprobante queremos emitir. Vamos ahora a hacer lo mismo con los tipos de factura. Volvemos a datos y le damos a validación, permitir lista, buscamos el origen, que es datos, y los tipos de factura. Volvemos a la validación y le damos a aceptar. Ahora tenemos nuestra segunda lista, que son las facturas que podemos generar. Ahora vamos a calcular el ITEVIS de cada factura con la función si. Decimos si la celda F12 es igual a E, para no calcular ITEVIS a los datos que están exentos, ponemos un 0. De lo contrario, vamos a decir que es el valor de el ITEVIS que está en datos multiplicado por el valor total, que es E12. Usamos Enter y tenemos nuestro primer ITEVIS. En este caso es 0 porque está exento. Vamos a calcular el valor, que es multiplicar la cantidad por el precio. Vamos a usar autollenado. Aquí tenemos el total, 1400. Ahora vamos a calcular nuestro segundo ITEVIS. Para ellos tenemos que fijar la celda B1, que es el ITEVIS, porque al usar autollenado se nos complicará el valor de la celda. Entonces ya ahí tenemos el valor del ITEVIS para los siguientes artículos en la factura. Ya tenemos el ITEVIS generado. Ahora vamos a sumar el total de ITEVIS. Sumamos el total del ITEVIS. Si hay un descuento, lo vamos a restar. Es el subtotal más el ITEVIS menos el descuento, pues si aparece el descuento. Ya tenemos el total de la factura, el ITEVIS generado. Nos falta generar la secuencia o los números de comprobante, que cuando seleccionemos cualquier tipo de comprobante automáticamente cambie nuestro número de comprobante. Para ellos, en la celda E3 vamos a introducir la siguiente fórmula. La fórmula ya la tengo previamente copiada porque es muy extensa. Vamos a, para que se vea completa, y esta es la fórmula que nos genera o nos cambia el tipo de comprobante según la selección del tipo de factura. Por ejemplo, si selecciono aquí factura de crédito fiscal, automáticamente cambia la secuencia del comprobante. Si selecciono comprobante gubernamental, automáticamente cambia el tipo de comprobante. Si quieren que el número se aumente en 1 cada vez que se imprima una factura, entonces podemos introducir una macro que ya es un poquito más compleja. Cada vez que yo imprima una factura, automáticamente, dependiendo del tipo de factura, se aumentará el número en 1. Es cuanto hasta ese momento la tarea. En nuestro siguiente ejemplo realizaremos una nómina de pago en Excel. Lo primero que vamos a hacer es a tomar el sueldo mensual y dividirlo entre 2, porque nuestra nómina es quincenal. Vamos a usar la fórmula de dividir el monto mensual
o la celda C7 entre 2. Usamos autollenado. El sueldo bruto es simplemente sumar todos los ingresos igual, usamos autollenado. Riesgo laboral, vamos a tomar la sueldo bruto y lo vamos a multiplicar por el interés del riesgo laboral que se encuentra en la hoja datos, riesgo laboral. Vamos a fijar la celda B1 para que no se nos altere la información. Y vamos a usar autollenado. Lo mismo haremos con el seguro médico, que es el sueldo bruto, y lo vamos a multiplicar por el porciento del seguro médico, que se encuentra en datos, seguro médico. Igual, fijamos la celda. Y autollenado. Fondo de pensión, el mismo método, el sueldo bruto por el interés de los fondos de pensiones. Fijando. Vamos a sumar ahora el total descuento, que es la suma de todos los descuentos. Y el sueldo neto, que es el sueldo bruto menos el total de todos los descuentos. Veamos un poquito la celda. Y ya tenemos nuestra nómina de pago. Vamos a sumar. Vamos a usar autollenado, hacerlo más fácil. Y ya tenemos nuestra nómina de pago completa. Muchas gracias por ver este video. Para crear un gráfico en Excel deben de seguirse algunas reglas. Algunas de ellas son que no debe de existir filas ni columnas vacías en las opciones del gráfico que se va a crear. Si existen filas o columnas vacías dentro de ese grupo de datos, estas deben de eliminarse. No puede contener ninguna filas ni columnas vacías. La otra opción es que si su gráfico es incluye totales y datos referentes a alguna otra cosa, no deben de incluirse los totales. En nuestro caso tenemos aquí gráficos pertenecientes a diferentes meses y aquí totales, promedios y mínimos. En este caso solamente se incluirán el área que corresponde a los meses, seleccionando la primera fila, que es la que contiene los nombres de las columnas que deseamos. Entonces seleccionamos hasta la última fila que contiene la descripción que hemos elegido. Y recordando que no se pueden incluir los totales porque es un gráfico solamente de los meses del año. Entonces pulsamos la opción insertar, elegimos los tipos de gráficos que deseemos. Por ejemplo, aquí están los gráficos de columnas, gráficos de dispersión, los gráficos combinados, los gráficos en 3D. Y estos son los gráficos de línea. No todos los gráficos se utilizan para representar los mismos tipos de datos. Para nuestro ejemplo vamos a elegir un gráfico en pastel. Yo elegí este y le voy a poner aquí la leyenda de los datos, dándole clic derecho al gráfico, y vamos a elegir agregar etiquetas de datos, y esta nos va a poner los valores de cada uno de las opciones que tenemos en el gráfico.
La otra opción que vamos a crear es, seleccionamos los datos, de nuevo, no incluyendo ni los totales, ni los mínimos ni máximos, pulsamos insertar de nuevo, vamos a gráfico de columnas y vamos a elegir este que está aquí, que es el de columna 3. Vamos a ampliar un poquito y ahí tenemos nuestros gráficos creados. Muchas gracias por ver este video. Nuestra tercera tarea de hojas electrónicas es una plantilla de préstamo, la cual ya tenemos previamente llenada con algunos valores y solamente nos resta calcular los montos o balances pendientes. Para ello colocamos el cursor en el interés y calculamos el monto de interés a pagar, el cual se obtiene multiplicando el monto prestado por el monto de interés. En este caso, igual monto prestado por el monto de interés y obtenemos el primer valor. Hasta este momento no podemos usar el autollenado porque de hacerlo nuestras celdas se cargarían con valores incorrectos. Para ello debemos usar lo que se conoce en Excel como una fórmula absoluta. Esta se obtiene poniendo un símbolo de moneda antes o después de la letra de la columna. Si se pone antes de la columna, se fija la columna. Si se pone después de la letra de la columna, se fija la fila. Si se pone uno antes y uno después de la letra de la columna, entonces fijamos la celda. En este caso tenemos fija la celda B3. Ya con esto si podemos utilizar el autollenado. Calculamos el monto a pagar. El monto a pagar se obtiene sumando el monto prestado más el interés que debe pagar. El monto prestado más el interés que debe pagar. Y obtenemos el monto total a pagar por el cliente. Ahora vamos a calcular el monto que resta. El monto que resta se obtiene restando el monto a pagar menos el monto pagado. Ya tenemos el monto que resta. Ahora vamos a calcular si el cliente tiene mora. Es simplemente un mensaje que nos dirá si tiene mora o no tiene mora. Para ello vamos a usar ya lo que conocemos como la función si. Vamos a decirle si el monto que se encuentra en G7 H7, en este caso no es un monto sino una fecha, el valor de H7 o el contenido es mayor del G7, en caso de que eso se cumpla va a decir que el cliente tiene mora. En caso contrario va a decir que el cliente se encuentra al día. Cerramos el paréntesis y pulsamos Enter. Ok, ya tenemos otra fórmula. Usamos autollenado para completar. Vamos a calcular ahora el monto de mora. Para calcular el monto de mora buscamos otra función si, igual si el valor de H7 es mayor al valor de I7, vamos a decir que la mora va a ser el monto que resta por el monto de la mora, en este caso es B4. También tenemos que usar una referencia absoluta para poder usar autollenado, de lo contrario tenemos que hacer la fórmula celda por celda. Entonces son 505 el monto de mora y usamos autollenado. Ok, tenemos falso en algunos lugares, esto es porque no completamos la fórmula o la función lleva dos valores, si es falso y si es verdadero. Si es falso es 0. Ok, ahora sí, completamos con el 0 y vamos a usar autollenado. Ahora sí, la fórmula está correcta.
Vamos a calcular el monto pendiente, o calcular, no, vamos a mostrar un mensaje en el monto pendiente con la función si. Decimos si el valor de I7, en este caso I7 es mayor de 0, vamos a decir que tiene balance pendiente, comillas, balance pendiente, punto y coma. Si de lo contrario va a decir que el cliente se encuentra al día. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Ok, balance pendiente. En este caso nuestro primer cliente tiene un balance pendiente y tenemos dos clientes que se encuentran al día. Vamos a calcular el interés pendiente. El interés pendiente lo obtenemos multiplicando el contenido de la celda J7, el monto que resta, por la tasa de interés de nuestro cliente, en este caso J7, y vamos a completar también con el autollenado, con el referencia absoluta, disculpe, ponemos referencia absoluta y completamos el interés pendiente. Para el nuevo balance vamos a sumar lo que es el monto que resta más el monto de la mora más el interés pendiente y vamos a obtener el nuevo balance. Vamos a calcular ahora o hacer un formato condicional. El formato condicional que vamos a usar, en este caso vamos a sombrear toda la opción, la columna que contiene balance pendiente. Vamos a copiar esta parte. Ahora vamos a sombrear todo lo que contiene balance pendiente y vamos a hacer un formato condicional. Pulsamos aquí, decimos nueva regla y elegimos la opción aplicar únicamente a las celdas que contengan igual a balance pendiente. Vamos a decirle que si tiene balance pendiente nos lo ponga negrita y en color rojo. Ok, aceptar. Todas las celdas que tienen balance pendiente tomaron el color rojo. Ahora vamos a decir que todas las celdas que contengan al día no lo ponga en color azul. Para ello hacemos lo mismo, sombreamos todas las celdas que contienen el balance pendiente, volvemos a formato condicional, decimos nueva regla, elegimos de nuevo aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, pulsamos la opción de dar formato únicamente a las celdas que contengan igual a al día. Vamos a decirle que el formato es negrita y cursiva y va a ser azul. Aceptar y volvemos a aceptar. Es todo por esta práctica. Muchas gracias. En nuestro siguiente ejemplo vamos a realizar una base de datos con una hoja de Excel en la cual ya tenemos los datos que han sido previamente llenados. Una base de datos es un conjunto de información organizada y estructurada. Se encuentran organizadas en filas y en columnas. Las filas que están representadas por los números y las columnas que están representadas por la letra del alfabeto. Para una base de datos en Excel, para poderla crear, no puede tener ni filas ni columnas vacías. Deben de estar todas llenas y secuenciales. Para crear una base de datos en Excel, le damos a inicio en caso de que no se encuentre en esa pestaña y luego utiliza la opción dar formato como tabla. Elige el formato que desee de la lista. En caso de que el Excel le haya seleccionado filas y columnas que no desee, por ejemplo, en este caso nos seleccionó
la fila de valor del inventario, pero esa fila a mí no me interesa porque la tabla debe estar, la base de datos debe estar constituida de los nombres de las columnas hacia abajo. Entonces voy a seleccionar los nombres de la columna y aquí ya tengo mi base de datos creada. O puedo escribir aquí simplemente escribiéndole que era en la fila 6, automáticamente tenía mi tabla creada. Cuando se termine todo, le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra base de datos con la información que ya podemos organizar o podemos filtrar. En caso de que quiera filtrar, simplemente vamos a quitar el filtro y vamos a decir cuáles opciones quiero que me muestre. La fila que tienen 21 y 29. Entonces le damos a aceptar y me muestra solamente aquellas filas que tienen 29 y 21 como costo. Puedo volver otra vez, quitar el filtro. Cuando demos a aceptar, vuelven a aparecer todas las filas. Para la descripción podemos hacer lo mismo. Podemos buscar una descripción determinada o podemos simplemente deseleccionar la opción y seleccionar solamente aquellas opciones que deseemos que nos muestre. En este caso seleccioné algunas y aquí me va a aparecer solamente la información con aquellas filas y columnas que hemos seleccionado. Ya que tenemos nuestra lista de artículos, ahora vamos a proceder a hacer una búsqueda en nuestra base de datos, tanto vertical como horizontal. En este caso, este ejemplo va a ser una búsqueda vertical. Vamos a quitar el filtro a nuestro inventario y vamos a proceder a hacer una búsqueda vertical. Para ello queremos que cuando ingresemos el código del producto no aparezca el precio y la descripción. En este caso pueden buscar también si está exento o no de ITEVIS. Para el caso de nosotros ahora vamos a hacer el precio y la descripción. Vamos a insertar una columna que le llamaremos código. Vamos a aplicar un formato. Y ahora vamos a hacer nuestra fórmula con la función de buscar verticalmente. Para ello queremos que cuando se introduzca el código de un producto, de lo que tenemos en nuestro inventario, en este caso es el listado, automáticamente nos salga el precio y nos salga la descripción. Para ello tenemos que hacer dos fórmulas, una para el precio y otra para la descripción. Vamos a comenzar con nuestra fórmula del precio. Vamos a fórmulas y elegimos la opción de búsqueda y referencia. Entonces aquí aparece la opción buscar vertical. En buscar vertical nos va a aparecer la opción para los argumentos de la fórmula. Aquí tenemos que nos pide varias opciones, entre ellas el valor buscado. ¿Cuál es el valor que yo voy a buscar? Entonces vamos a elegir que vamos a buscar el código que se va a introducir en esta celda. Después nos va a preguntar que de qué matriz o tabla se quiere buscar. Entonces vamos a elegir aquí dónde está nuestro inventario ubicado. Está en inventario y vamos a seleccionar todas las celdas de nuestro inventario. Aquí termina nuestro inventario. Ahora nos está preguntando en qué columnas o de qué columna deseo que me devuelva el valor. Entonces la columna que deseo, como deseo que me devuelva el valor del precio, tengo que buscar en mi inventario cuál es el número de esa columna. Vamos al inventario y buscamos la columna precio. ¿Qué número es? Contamos desde aquí. 1, 2, 3, 4. Nuestra columna tiene un valor de 4. Y nos va a preguntar ahora cuál es el rango. El rango lo que hace es que si le ponemos verdadero, nos va a mostrar un valor aproximado del dato que estamos buscando. Y si le ponemos falso, nos va a retornar un valor exacto del que estamos buscando. Verdadero, vamos a probar. Verdadero nos vuelve un valor aproximado. Como lo que queremos es un valor exacto, vamos a hacerlo con falso. Falso. Y le vamos a dar a aceptar. Aquí me devuelve NA, nos devuelve NA, eso es porque el código que se está buscando en este caso está en blanco
no nos va a devolver ningún resultado porque el código está en blanco. Si le introducimos un valor, un código de lo que tenemos en nuestra base de datos, ya veremos cómo cambia el valor a 150. Vamos a hacer lo mismo con el precio, con la descripción. Vamos a ir a búsqueda y referencia, buscar vertical, cuál es el valor buscado, en este caso igual es el código, cuál es la matriz, la misma matriz, que es todos los registros que se encuentran en mi base de datos. ¿Cuál es la columna? Ahora quiero que me devuelva la columna descripción. Tengo que saber cuál es el número de la columna descripción. Vamos al inventario y la descripción está en la columna número 2, 1 y 2. Entonces aquí, índice de columna, ponemos el 2, indicador de columna. Y el rango igual, falso, para que nos devuelva un valor exacto. Cuando damos a aceptar, entonces ahí nos va a devolver la descripción del producto. Si quitamos este valor, nos va a devolver NA. ¿Cómo quitamos el valor NA? Simplemente aplicamos otra función que se llama CERROR. Vamos a pulsar aquí. Y lo vamos a dejar en blanco para que nos devuelva un valor en blanco. Muchos campos. Vamos a pulsar de nuevo. No he encontrado. Ok, no he encontrado. Me interesa que salga en blanco. Ahora sí. Hacemos lo mismo con este. Vamos a copiar nuestra fórmula. Igual podemos hacer lo mismo con esta función, aplicarle un CERROR para que no nos muestre ese valor que se encuentra aquí, que no dice valor. Podemos hacer lo mismo. Vamos a hacerlo con la primera. Igual con la siguiente. Ahora con cualquier valor que se introduzca no va a pasar nada. Pueden ponerle que le devuelva, en vez de que le devuelva el error, podemos decir que nos diga artículo no encontrado o lo que se quiera buscar. Vamos a ver con otro producto, en este caso el 1321. Es cuanto para esta práctica. Muchas gracias. En esta lección veremos cómo crear una tabla dinámica. Lo primero es que una tabla dinámica no es más que una herramienta de Excel que nos permite resumir y analizar las informaciones. También nos permite agruparla para así poder realizar comparaciones y buscar patrones y tendencias en ellos. Es decir, que no son más que un reporte flexible y práctico donde podremos
cambiar fácilmente las columnas y las filas con las que queremos trabajar. Para crear una tabla dinámica debemos de colocar el cursor en una de las celdas que contienen los datos a los cuales le queremos hacer la tabla dinámica. Entonces pulsamos en insertar y elegimos la opción de tabla dinámica. Nos aparecerá seleccionado las opciones que comprenden la tabla dinámica. En nuestro caso tenemos seleccionado desde la fila 2, que es donde comienza nuestra lista de productos, hasta la fila 124, que es donde terminan todos los datos que contiene nuestra tabla dinámica. Entonces aquí nos parece de qué rango a qué rango están los totales o los datos de la tabla dinámica, y nos va a preguntar si queremos poner la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o queremos en una hoja ya existente. En nuestro caso vamos a decirle nueva hoja de cálculo y pulsamos aceptar. Nos aparecerán dos recuadros. En el extremo derecho nos aparecerá en Excel dos opciones, una del extremo izquierdo que contendrá la tabla dinámica a medida que se vaya creando, y otra en el extremo izquierdo que contiene los campos de la tabla dinámica. Para comenzar a crear la tabla, simplemente seleccionamos las filas o columnas, o en caso de que queramos seleccionar algún filtro o valores, se van agregando en estos cuatro recuadros que tenemos aquí. Por ejemplo, si queremos que los productos estén en la fila, elegimos fila. Vamos a quitar mes, que se nos fue aquí. Para quitarlo simplemente pulsamos en el recuadro y le arrastramos hacia las demás opciones de la tabla. Si queremos, aquí nos aparece automáticamente cuáles son los productos que se encuentran en la tabla dinámica que acabamos de seleccionar. En este caso estamos seleccionando opciones en la fila. Si queremos seleccionar en la columna, podemos seleccionar los meses, y aquí se nos va creando los meses en la columna. Si queremos los totales, entonces en la opción de valores vamos a elegir el monto facturado, la opción de valores, y automáticamente tenemos nuestra tabla dinámica creada. En ella podemos filtrar seleccionando filtros. Por ejemplo, si deseamos filtrar por vendedor, bajamos a la opción filtro y colocamos vendedor, y automáticamente nos aparece una opción de filtro en la primera fila de la hoja donde podemos filtrar por el vendedor. Por ejemplo, simplemente damos un clic y aceptar, y automáticamente debajo nos aparecen todas las opciones del vendedor seleccionado. Podemos aplicar cuántos filtros uno desee. Vamos a seleccionar otro filtro y él va a cambiar. Si queremos seleccionar dos filtros o más, simplemente marcamos la opción que dice seleccionar varios elementos. Al marcar la opción seleccionar varios elementos, entonces podemos seleccionar más de un elemento que van a aparecer en nuestra tabla dinámica y damos a aceptar. Aquí aparecen todos los elementos de esa tabla dinámica. Podemos volver y quitamos las opciones que no queremos. También se puede alternar. Por ejemplo, podemos poner los productos que aparezcan en las columnas y los meses que aparezcan como número de fila. Entonces aquí tenemos ahora los meses como filas y los productos como columna. Vamos a dejarlo como estaba, los meses en columnas y los productos en fila. Y ahora vamos a insertar una segmentación de datos. Para insertar una segmentación de datos, solamente pulsamos en la opción analizar de la hoja y elegimos la opción que dice segmentación de datos. Nos va a preguntar por qué área queremos segmentar o por cuál dato. Por ejemplo, vamos a elegir por vendedor y le damos a aceptar, y aquí nos va a aparecer una segmentación por datos donde al hacer clic en uno de ellos automáticamente se van cambiando. Podemos hacer dicha segmentación por más de un campo de la tabla. Simplemente volvemos a nuestra tabla dinámica, pulsamos analizar, vamos a la opción insertar segmentación y elegimos la otra opción. Por ejemplo, podemos ver
los vendedores por año, o los vendedores por meses, o los vendedores por ciudad. Vamos a elegir por año, y aquí nos aparecen dos opciones, la cual podemos pulsar en el año 2020 y elegimos Manuel, o en el año 2022 elegimos Victoria, y automáticamente los datos de nuestra tabla se van a filtrar. También podemos insertar un gráfico dinámico. Para ello pulsamos un clic en nuestra tabla dinámica, elegimos analizar y elegimos la opción gráfico dinámico. Aquí seleccionamos el tipo de gráfico. Para nosotros vamos a seleccionar columnas, y de los tipos de columnas vamos a elegir el primero y aceptar. Y tenemos creado nuestro gráfico dinámico. Al cambiar, automáticamente va a cambiar nuestro cuadro dinámico y va a cambiar nuestra tabla dinámica. Y eso es todo por esta lección.